El nuevo taller, este Aula da Natureza, se puso en marcha en el mes de marzo. Hoy cuenta con 15 alumnos y una lista de espera que casi alcanza el medio centenar. Al igual que sucede con el resto de iniciativas promovidas en el centro, esta responde a un claro objetivo. Básicamente esos conceptos es lo que queríamos transmitir a los internos. Aprovechar el entorno natural, aprovechar el medio natural, respetar el medio natural y sobre todo aprovechar los recursos del propio centro penitenciario para, fundamentalmente con el reciclaje, obtener beneficios. Detrás del aula está la Asociación para la Prevención de la Exclusión Social, APES, y fundamental resulta el trabajo de los voluntarios. Este proyecto tiene esa esencia, ¿no? Y es la de dar herramientas a los internos e internas que participan, no tanto para adquirir conocimientos a nivel profesional, porque no ese es el objetivo de este taller, pero sí para adquirir conocimientos de otro tipo, como valores, en este caso basados sobre todo en el respeto al medio ambiente, pero también valores como el compañerismo, la solidaridad, la responsabilidad. Se puede pensar que no se consume, sí se consume. Pues se consume mucha agua, se consume mucha luz. Entonces estamos tratando de reeducar medioambientalmente, pues para que el tiempo que pasan en la ducha sea el necesario, no dejar correr el agua porque yo, como no pago, el agua que siga corriendo, las luces que no estén encendidas cuando no sea necesario, que aprovechen cosas que van a la basura. Cada día los reclusos pasan unas 6 horas aquí, trabajando con el papel, el plástico o las latas, un tiempo en el que en cierto modo pueden olvidarse de dónde están. Me gusta la naturaleza, por hacer cosas diferentes, por salir del módulo. Bien, la verdad que muy bien, la gente muy agradable, bastante bien. Para estar preso, bien. Me gusta mucho la naturaleza, me gusta el reciclaje muchísimo y más que nada el salir un poquito del módulo y nos olvidamos un poquito de dónde estamos. Y tenemos una monitora que vale muchísimo, incluso a veces con nuestros problemas y se los explicamos y nos olvidamos, es como si estuvieses en la calle. Vas olvidando un poquito en el módulo que estamos aquí todo el día, nos ayuda muchísimo, muchísimo. Yo suelo apuntarme a todo, me gusta porque me ayuda a llevarme el tiempo que tengo que estar aquí, me ayuda a llevarlo de otra manera, no me deprimo tanto.